Nuestro primer expositor es Patricio Orio. Patricio es bioquímico y doctor en ciencias, con mención en biología celular, molecular y neurociencias de la Universidad de Chile. Patricio es investigador y profesor de la Universidad de Valparaíso, es del Centro Interdisciplinario de Neurociencia y su investigación es principalmente, su trabajo doctoral fue sobre biofísica de canales iónicos, como postdoc electrofisiología celular, y su trabajo principalmente está en simulaciones numéricas, análisis matemáticos de modelos biofísicamente inspirados de dinámica neuronal. ¿Sí? Bienvenido, Patricio. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Voy a demorarme un segundito más porque hice una pequeña actualización en la... y no me demoré nada, ya. El láser. Bueno, nuevamente gracias por la invitación, gracias por estar acá, por el interés también. Yo creo en neurociencia es importante lo que decía Cristóbal, que estamos en una etapa en que tienen que conversar todavía mucho más los campos de neurociencia y de inteligencia artificial principalmente, y yo creo que también, obviamente por extensión la robótica, tienen que conversar mucho más y... como que me quedo en el interés, me gustaría de alguna manera aquí motivar a alguien colegas o estudiantes que quisieran ayudarme a hacer el puente, que de repente uno también dice, conversemos y ahí queda. Así que nada, voy a tirar algunas ideas que ojalá sean motivadoras o provocadoras de eso. Pero en concreto tengo que hablar de lo que yo hago, que es lo que yo sé. No voy a poner a hablar cosas que son todavía especulaciones. Así es que vamos a partir por ahí y un poco para contarles mi trabajo y las cosas que hemos estado haciendo en el último tiempo, que tienen que ver con esto que llamamos la actividad incesante o la actividad ongoing. ¿Cuál es la traducción de ongoing? No sé. La actividad... Sí, pero es una actividad que no cesa de redes neuronales. Acá a veces, alguien alguna vez me dijo, pero no sé qué tan cierto sea, que se usa más bien la palabra neural networks para las redes neurales artificiales, y cuando algunos quieren hacer el hincapié de neuronas basadas en neuronas de verdad, aunque sean modelos, habla de neuronal, pero no sé qué tan cierto sea eso. De todas maneras, yo puedo hablar neural o neuronal, pero en realidad siempre voy a estar, por lo menos yo, hablando de si son modelos matemáticos, van a ser modelos basados en neuronas de verdad, no en neuronas artificiales que se usan con el fin con fines de más bien ingenieriles, ¿no? Parto reconociendo el grupo que hace el trabajo. Año pasado tuvimos la idea de cambiarnos de nombre, pero en octubre resultó no ser muy afortunado el nuevo nombre, pero no importa, igual pega. La gente más directamente involucrada con lo que les voy a contar son ellos: Javier, Carlos, Madeline, Jean-Paul, Samik, Keshen. Los otros están haciendo cosas relacionadas, pero no directamente de lo que les voy a contar ahora. Y a nuestros colaboradores. Financiamiento también. Eso. De lo que les voy a contar es, un poco la motivación es la siguiente, ¿no? Tendemos a pensar en nuestro cerebro, o hemos llegado a pensar en nuestro cerebro, no sé, cada cierto tiempo la idea que manejamos del cerebro va cambiando, como esta maquinita de input-output, ¿no? Donde el cerebro, o la principal función a la cual evolutivamente se llegó del sistema nervioso, es ser capaz de procesar y responder estímulos sensoriales, el medio ambiente,
y por medio ambiente también me refiero a medio ambiente interno, ¿ya? Capaz de responder a eso con acciones, y acciones de todo tipo, que pueden ser acciones evidentes o una acción no tan evidente como es el aprendizaje. El aprendizaje que ocurre sobre nuestro cerebro también es el resultado de esta maquinita sobre lo que va mirando, lo que va observando. Pero esta maquinita tiene una dinámica interna, tiene una dinámica propia, y esa dinámica propia también es el resultado de muchos ingredientes. Principalmente lo podemos dividir en dos, pero esto es un poco artificial. La dinámica neuronal, la dinámica de los ingredientes que están adentro de nuestro cerebro, neuronas, circuitos, dependiendo de la escala en que miremos esto, y la manera en la cual están conectados. Entonces acá podemos tener la dinámica de las neuronas individuales, y acá toda una serie de propiedades con las cuales podemos caracterizar la red. Ahora, en el último... A ver, ahí está. Bueno, puse acá una flecha para los dos lados porque también hay que reconocer que la misma dinámica, lo mismo que lo que está pasando acá en esta relación input-output, a su vez va cambiando la dinámica neuronal, a su vez va cambiando la conectividad en todos los mecanismos de aprendizaje y plasticidad. Ahora, yo les hacía un hincapié, ¿no? Que acá hay una dinámica propia, una dinámica característica, y es lo que vamos a hablar ahora en la charla. Y es importante reconocerla porque esta dinámica emerge principalmente del hecho de que las conexiones en esta red, no sé, hay gente que habla hasta un 90% son conexiones recurrentes, son conexiones que son internas, que no son conexiones que van en este sentido del input hacia el output. ¿Ya? Son conexiones altamente recurrentes. Y eso le da una característica propia, distinta, ya lo que estamos empezando a comprender, o tratar de comprender ahora. Traje esta imagen de un paper 2014 que en realidad está puesto en otro contexto que tiene que ver con una teoría de la conciencia al final. Pero el punto que hace esta figura es bien interesante. Tenemos este circuito son puertas lógicas. Acá hay unas puertas tipo OR, AND y XOR, y conectadas de cierta manera. Y como ven, es una conexión extremadamente recurrente. O sea, las conexiones van y vienen. Y bueno, uno puede mapear cuál es a partir de un input, cuál es el output que va a salir. Y estudiar, o sea, y caracterizar en el fondo todas las combinaciones input-output que este circuito puede hacer. Si queremos hacer la misma mapeo de input-output en un circuito que no tenga conexiones recurrentes, que sean conexiones tipo solamente feed-forward, tenemos que echar mano de un circuito de este estilo, mucho más complicado, ¿ya? Mucho más enredado. Y es interesante que hasta donde yo sé... me corrige si estoy equivocado, casi todo el desarrollo de inteligencia artificial hasta el momento va por este camino de conexiones tipo feed-forward. Entonces, ¿por qué no exploramos un poco más este tipo de circuitos con conexiones recurrentes y qué tipo de dinámica interna puede tener? Un poco esa es la motivación que quería dejar. Ahora tiro el guante y me voy a las cosas que estoy haciendo yo. Entonces, como les decía, el interés ahora perfecto. Uno de estos osciladores de acá, aislado, va a tener una actividad así totalmente regular. Y ahora cuando los conecto empiezo a jugar con el acoplamiento entre ellos y me voy moviendo de una situación completamente asíncrona, cuando están desacoplados, me voy moviendo a una situación de sincronía. Y vemos qué pasa en el camino. Bueno, acá detalles de la red. Después vamos a darle vuelta a esta cosa del small world un poco más adelante, pero por ahora es una cosa que dejamos fija. Y en general la sincronía de estas redes, esta es la medida de sincronía de la red, que se hace con un índice que es el parámetro de orden de Kuramoto. Es sincronía de fase más encima. Ni siquiera nos preocupamos, entre paréntesis, ni siquiera nos preocupamos de los potenciales de acción, que son estas espigas aquí altas,
sino que nos quedamos con la señal naranja, que es la señal filtrada si no me equivoco, de 50 Hz para abajo. Entonces, la señal, la oscilación lenta es la que analizamos y vemos entre todos estos gallos que están acá, cómo es la sincronía de fase entre todas estas oscilaciones lentas. Y aquí vemos que al aumentar el acoplamiento, va aumentando la sincronía, un poco obvio. Y si los osciladores son caóticos o no caóticos, no hacía mucha diferencia. Esta es la metaestabilidad. Es pariente de la multiestabilidad, pero es otro concepto, es una idea de cuán constante en el tiempo es la sincronía de fase. Y vemos que hay un máximo acá en el medio, y parece ser un poco más grande cuando los osciladores son caóticos. Pero no, esa diferencia no terminó siendo significativa. Pero una cosa que nos dimos cuenta es que en este modelo al menos, cuando los osciladores son no caóticos, si los conecto en red, el sistema se vuelve caótico igual, porque tiene una dimensión muy alta, porque son ecuaciones no lineales, porque en realidad está el potencial de ser caótico ahí. Entonces eso es lo que se ve en este gráfico. No hagan caso de las líneas azules, pero las verdes y las rojas son las que hay que mirar acá. Y nada, el exponente de Lyapunov, que es el índice que me dice si es caótico o no, es alto siempre. Da lo mismo si los osciladores aislados son caóticos o no. Un pequeño dato para la causa. Pero ahora vamos a lo que me convoca, ¿no? Que es lo que llamamos la multiestabilidad o la dinámica de la conectividad funcional. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo hacemos? Y aquí, para mirarlo, para medirlo, nos inspiramos de la misma manera en que se está haciendo con los registros de resonancia magnética funcional. ¿En qué consiste esto? Yo tengo mi registro, tengo mis osciladores acá, 250, probablemente, que parece para este gráfico son 50 nomás, pero es un ejemplo. Aquí tengo los 250 osciladores, están todos aquí superpuestos, y tomo pequeñas ventanas de tiempo que abarquen por lo menos unas 10 oscilaciones, ¿ya? Para que sea una medida más o menos robusta. Y en esa ventana yo mido la sincronía de fase entre todos los osciladores, en pares, ¿ya? ¿Quién está sincronizado con quién? Y obtengo esta matriz. Esta matriz tiene aquí los osciladores, y el colorcito me dice cuán sincrónicos están entre ellos, en pares. Y así lo voy haciendo con todas las ventanas de tiempo que acá. Ya acá hay 5 de muestra y se ve al tiro que esto va cambiando en el tiempo. Va cambiando el patrón de sincronía a medida que me voy moviendo. Y luego puedo, bueno, acá está la sincronía de fase de a pares. Y luego puedo comparar estos ahora con alguna medida, en este caso una distancia angular, tomando esto, convertimos estas matrices en un vector y sacamos distancia angular. Y podemos comparar en esta otra matriz que llamamos matriz de FCD, en donde acá tenemos el tiempo, o si ustedes quieren el índice de ventana de todas estas ventanas. No sé, habrá unas 300 ventanas acá, ventanas de tiempo. Y vemos qué tan diferentes son ellas. Entonces, si vemos azul, quiere decir que, por ejemplo, acá azul, todas estas ventanas entre la 38 y la 47, por ejemplo, son muy parecidas, porque tienen una distancia angular muy bajita. Quiere decir que en todo este intervalo de tiempo, la red se mantuvo con el mismo patrón de sincronía. A lo mejor no estaban todos sincronizados entre ellos, pero el patrón de sincronía se mantuvo. Lo mismo acá también. Y estas manchas rojas quiere decir que acá hubo un patrón que se diferenció mucho de este de acá y así sucesivamente. Entonces, con esta matriz de acá arriba, acá está la distancia angular que estamos calculando. Con esta matriz de acá arriba pueden pasar básicamente 3 cosas. Si el acoplamiento de la red es mucho, tenemos una matriz así. ¿Qué quiere decir? Aquí todo el tiempo la distancia es 0, quiere decir que todo el tiempo todas estas matrices que yo medí son iguales, son la misma. En este caso generalmente toca que están todos sincronizados, pero no necesariamente significa eso. Esto lo único que me dice es que el patrón de sincronía, cualquiera sea es constante en el tiempo. Acá tenemos, excepto por la diagonal, una distancia que es mayor que 0. Eso quiere decir que durante todo el tiempo el patrón de sincronía va cambiando, son todas distintas, son todas igualmente distintas.
Entonces también es como fome. Y en el medio obtenemos esto. Patrones de sincronía que van cambiando, que van evolucionando en el tiempo, pero que al mismo tiempo algunos se repiten, algunos se mantienen a veces, por eso aparecen estas manchitas azules, si más grandes porque se mantiene más tiempo. Entonces, acá abajo hay un histograma de los valores de esta matriz, en realidad del triángulo inferior, y aquí vemos que la varianza de esta matriz es 0, la varianza de esta matriz es 0, y aquí tenemos una varianza bastante más grande. Entonces, por eso tomamos como un índice así un poco crudo de la multiestabilidad, la varianza de la FCD. También hicimos un clustering de las distintas matrices que fuimos observando en el tiempo, pero no lo voy a explicar en detalle. Pero un clustering basado en densidad, en donde lo más importante es que este clustering, yo no le doy a priori el número de clusters que pretendo encontrar. Entonces el número de cluster que el clustering me encuentra para mí es un índice de cuán variable o cuán variada son los estados que encuentra el sistema. Ya, para ir llegando a los resultados de esta parte, en breve, ¿qué observamos? Acá tenemos las matrices estas FCD que les llamo, que van de este colorcito amarillo, verde hasta el azul, a medida que voy aumentando el acoplamiento entre los nodos. Y vemos, claro, hay una zona en donde hay mayor variedad, mayor riqueza dinámica, si ustedes quieren, mayor varianza en estas matrices. Y esto es cuando los nodos son caóticos, y cuando los nodos son caóticos también, aunque parece que esta zona es un poco más angosta. Y lo repetimos con varias semillas aleatorias para sacar los parámetros de la red y la misma red, la misma configuración de la red, que es un poco aleatoria. Y sí, cuando los nodos son caóticos, pareciera ser que la varianza esta de la FCD es mayor en un rango un poco más amplio del parámetro de acoplamiento. Y el mismo número de clusters que uno encuentra en las matrices de la conectividad funcional parece ser mayor cuando las redes son caóticas. Entonces, la dinámica caótica al nivel del nodo sí tiene algún papel. A pesar de que a nivel de la red, como ya les voy a mostrar al principio, el comportamiento siempre es caótico. Y esto es una repetición de lo mismo que... Y después si le agregamos ruido dinámico, y es un ruido que se agregó de una manera que refleja o está inspirado en la manera en que la variabilidad aparece naturalmente en redes neuronales. Fíjense cómo acá de arriba para abajo vamos aumentando ruido y va desapareciendo la multiestabilidad. En general siempre se observa que va disminuyendo la multiestabilidad y este ruido dinámico en este modelo, no me debo olvidar de hacer hincapié que hasta el momento estos resultados son particulares para este modelo. El ruido dinámico estaría aboliendo la multiestabilidad que el caos induce. Sin embargo, encontramos un caso bien particular cuando las redes no son caóticas, en que fíjense acá en este nivel de acoplamiento, si la simulación esto es casi determinista, acá no hay multiestabilidad, pero con un poquito de ruido aparece un comportamiento aparece este comportamiento multiestable, aparece este comportamiento de la matriz de FCD con más colorcitos. Y este que es se me comieron acá los títulos de los ejes, pero esta es la varianza de la FCD, en donde fíjense que acá el caso determinista es el negro, aparece acá y luego al aumentar un poco el ruido tenemos mayor multiestabilidad. Pero esto solamente apareció con los nodos no caóticos. No estoy seguro que eso sea debido a los nodos, a que los nodos son no caóticos, pero en el fondo hay condiciones en las cuales el ruido sí puede hacer aparecer multiestabilidad. ¿Qué pasa con la topología de la red? Yo les dije que estábamos jugando con lo que se llaman redes de pequeño mundo, Small World Networks. Las redes de pequeño mundo son un caso bien interesante de topología de red, que algunos la ubican acá en el medio de lo que se llama una red regular y una red aleatoria. En el fondo, la red de pequeño mundo típicamente se construye así. Tengo una red regular en que cada uno está comunicado solamente con un número de vecinos y nada más. Si se fijan aquí, cada nodo está conectado solamente con uno o dos vecinos, nada más.
Entonces lo que yo hago es, aleatoriamente, corto una de estas conexiones y la hago de largo alcance o la hago a larga distancia. Y se convierte en esta red de pequeño mundo. Entonces la probabilidad con la cual hago ese corte, ese recableo, me va regulando, y en algún momento, cuando esa probabilidad es 1, termino en una red totalmente aleatoria, que básicamente, por lo menos lo que yo he visto, que se termina comportando casi como si estuvieran conectados todos con todos, porque es muy fácil saltar de un nodo a cualquier otro. Ahora, ¿qué tiene de particular esta red de pequeño mundo? Es que está a medio camino en dos cosas que el cerebro siempre está balanceando, que las redes quieren de alguna manera balancear, ya vamos a ver por qué, que es la segregación y la integración. Esta es una red que está completamente integrada, podríamos pensar que es una red que se sincroniza muy fácil, ¿ya? En donde no permite la segregación de distintas funciones o la mantención de distintas tareas en el cerebro, mientras que esta es una red completamente segregada, en donde se generan comunidades que no sé, pues el grupito que está por acá no ve, nunca se entera de lo que está pasando por este otro lado, ¿ya? Entonces no permite el funcionamiento de la red como un todo. Y en el medio está la red de pequeño mundo, que permite un poco de las dos cosas. Entre paréntesis, un campo bien interesante que también estamos empezando a abordar, pero no les voy a contar porque todavía tenemos resultados preliminares, tiene que ver con entender cómo con una conexión fija, acá no se vea, pero acá hay unos links que están aquí grises, esas conexiones están ahí, y cómo dinámicamente la red puede favorecer o desfavorecer la segregación y la integración de manera dinámica sin tener que recablear, sino que simplemente cambiar algún parámetro. Eso es otro tema que estamos explorando ahora, pero que no les voy a contar. Pero claramente es mucho más fácil hacer este tipo de cosas, de favorecer o de dinámicamente hacer un switch entre segregación e integración con una red de este tipo. Entonces, hicimos el barrido completo de red completamente segregada, regular. Aquí cada nodo está conectado con sus vecinos y nada más, a una red totalmente aleatoria, en donde la probabilidad de reconexión es 1, entonces al final se termina conectando cualquiera con cualquiera. Y acá distintas probabilidades de pequeño mundo. Entonces, me faltó acá el nombre de Javier. Javier Palma, el que está trabajando en esto, terminando su tesis de magíster. Hizo todo el estudio de los índices de pequeño mundo y entre paréntesis se encontró con que no está muy bien definido en realidad en la literatura cuándo una red es pequeño mundo y cuándo no. Entonces uno tiene que ir a mirar ahora en la cosa funcional qué es lo que está pasando, y eso es lo que estamos haciendo. Les cuento solamente el bottom line, ¿cómo se llama? El mensaje para la casa. Entonces, acá están los mismos gráficos que les mostraba antes. Este de acá abajo es el que mide la multiestabilidad de las redes. Y acá estamos con distintas redes con distintas probabilidades de reconexión. Acá tenemos la red completamente regular, completamente segregada. Acá tenemos la red aleatoria, que como les digo, funcionalmente se comporta como si fueran todos con todos. Y curiosamente, la mayor multiestabilidad, al menos de la manera en que la estamos midiendo nosotros, aparece con la red completamente segregada. Esa es la red más multiestable. Entonces, la multiestabilidad tal como la estamos midiendo parece ser solamente una cara de la moneda. Quizás no es todo lo que quisiéramos mirar, no es todo lo deseable, porque sabemos que una red completamente segregada tiene otros ¿cómo se llama? Desventajas, exacto. Entonces, ahí tenemos que darle de nuevamente una vuelta de tuerca al tema, pero es interesante constatar que la multiestabilidad o esta cosa de los patrones cambiantes de sincronía aparentemente está más relacionado con segregación que con un correcto balance de segregación e integración. Y eso es lo que vamos a seguir mirando ahora. Entonces, un poco para resumir esta parte, no sé cómo voy con el tiempo. No se fijaron a que no empecé. ¿Así? Según yo, llevo media hora. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ya. Ya, perfecto. Un poco para terminar esta parte, un poco ¿qué es lo que hemos visto? Ya, las redes de osciladores caóticos
muestran una dinámica, conectividad funcional dinámica en un rango más amplio del acoplamiento global. El ruido disminuye la conectividad funcional dinámica que el caos induce y regulariza en el fondo la dinámica de la red. Sin embargo, el ruido puede inducir la conectividad funcional dinámica en ciertas circunstancias, particularmente con ruido moderado. Y en nuestro modelo también la conectividad funcional dinámica se ve aumentada con la modularidad, es decir, cuando la sincronía global se ve desfavorecida. En este caso también aquí estamos, una mezcla entre trabajo futuro y trabajo que está en marcha. Estamos contrastando con datos empíricos, con datos, ¿cómo se llama? Ocupando ya sea conectomas empíricos, conectomas reales y datos de resonancia magnética funcional. Y hay otro tipo de modelos que no son de estos de neuronas como les mostré ahora. Y ahora otra mirada, otra manera distinta de estudiar la relación entre el conectoma y la multiestabilidad es lo que está haciendo, lo que ya hizo en el fondo, prácticamente está terminado, Sami Castro. Ya mandamos un paper, está escribiendo su tesis ahora, tesis doctoral. ¿Qué es lo que hizo Sami? Tomamos un conectoma real ahora, un conectoma humano, uno en particular, ya está viejito, han aparecido otros, pero por alguna razón nos quedamos con ese, a pesar de que después ya ha probado con otros, pero son datos reales de cómo están conectados, a grosso modo. O sea, se toma todo el cerebro con un tipo de resonancia magnética que permite ver la forma en que difunde el agua. Se puede establecer donde hay ¿cómo se llama? Conexiones de grandes paquetes de axones, y luego se establece una parcelación de grandes áreas del cerebro. En este caso son 66. Entonces estamos hablando de una conectividad a muy gran escala del cerebro, y queremos ver qué particularidad tiene. Entonces tenemos una red de 66 nodos, por así decirlo. ¿Y qué colocamos en cada nodo? Un modelo dinámico súper sencillo, súper simplificado, pero que se origina nuevamente de la actividad neuronal y considera, de hecho, la variable dinámica representa la actividad de un cierto tipo de receptor de neurotransmisor, que son los receptores tipo NMDA. ¿Por qué eso? Porque son las dinámicas más lentas, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero en las ecuaciones, no están acá, no les puse aquí las ecuaciones, pero las ecuaciones que originan o que dan cuenta de lo que ocurre en este nodo están inspiradas en la manera en que la actividad eléctrica de las neuronas se transforma en voltaje, y el voltaje en liberación de neurotransmisor, con 3000 simplificaciones, y se llega a ecuaciones. Son 3 ecuaciones, pero es básicamente una variable por cada nodo. Y cada nodo recibe una sumatoria de nodos vecinos, o quizás no tan vecinos, pero en el fondo los nodos a los cuales está conectado según esta matriz de acá. Entonces, esta matriz de aquí me dice qué nodo está conectado con quién y qué influencias o qué actividad va a recibir cada nodo dentro de la red, y ya después a quién se lo va a enviar. Bueno, entonces juntamos estas dos ingredientes, este modelo dinámico con esta conectividad, y este modelo no oscila, no genera oscilaciones, pero ocurre lo siguiente: si uno juega con las condiciones iniciales del sistema, puede obtener una alta actividad en algunos nodos. Acá, si se dan cuenta, la escala es bastante más alta de la escala que está acá. Si no lo alcanzan a ver, créanme. Pero acá tenemos alta actividad en los nodos, sobre 60, acá 75 quizás. Y acá tenemos una baja actividad en los nodos, alrededor de 1. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos simulaciones? Simplemente las condiciones iniciales. Entonces este es un sistema que puede caer al menos en 2 estados distintos, dependiendo de cómo partir. Esto es una definición. Esto sí que se acerca a la definición más física o de sistemas dinámicos de multiestabilidad, o biestabilidad en este caso. Decimos al menos biestabilidad porque en realidad nunca hicimos un estudio de si estas condiciones acá, dependiendo de las condiciones iniciales, se pueden obtener distintas condiciones, distintas configuraciones.
Pero tomamos como un proxy del estado de la red en la actividad máxima, ¿ya? El Rmax de la red en esta condición o en esta condición. Y nuevamente ploteamos el Rmax a distintos ¿cómo se llama? Valores del acoplamiento global. En este caso el acoplamiento global es como un escalar que está multiplicando esta matriz de acá, ¿ya? Que se mete por acá. Acá está, claro. Este G rojito de ahí, en el fondo termina siendo un valor escalar que está multiplicando la matriz de conectividad. Me dice qué tan fuerte es la conexión entre todos los nodos. Y vamos barriendo distintos valores de la actividad y mirando cómo termina la red en con dos condiciones iniciales. Y fíjense que esta cosa biestable ocurre en un rango del acoplamiento. Debajo de este valor que llamamos G-, no importa la condición inicial, siempre terminamos acá abajo en actividad baja. Y por encima de este G+, no importa la condición inicial, siempre terminamos con la red arriba. Entonces, la pregunta que se hacía Sami era, ¿qué hay en esta red? ¿De qué manera esta red ahora determina los valores de este G+ y G-, o la existencia de esta cosa biestable, este fenómeno biestable? Entonces, lo primero es, si nos interesa la red, bueno, empecemos a cambiarle cosas a la red, empecemos a romperla, ¿no? Es como cuando el típico ejemplo de que yo quiero aprender cómo funciona un motor, empiezo a sacarle cables a ver hasta que el motor deje de funcionar. O qué es lo que está cambiando. Entonces, lo primero es probar con modelos binarizados. Acá cada conexión entre los nodos tiene un color distinto, queriendo decir que la conexión entre distintos nodos tiene distintas fuerzas. Entonces, lo primero fue, olvidémonos por un momento de eso y hagámoslos todas las conexiones iguales, todas las conexiones entre la misma fuerza. Y eso es lo que llamamos los modelos binarizados. Este es el humano binarizado, esto es un DPR, Degree Preserving Random, en donde tomamos este humano y se aleatoriza las conexiones, pero el grado de cada nodo, es decir, a cuántos nodos está conectado cada nodo, ese número no cambia. Aquí cada nodo está conectado al mismo número de nodos en los que están acá, pero las relaciones entre ellos han sido alteradas. Y esta es una red de pequeño mundo construida de nuevo, de cero, pero que también tiene el mismo grado promedio que la red humana y un mismo índice de pequeño mundo promedio. Acá está el gráfico anterior que les mostraba. Acá estamos buscando el acoplamiento y básicamente donde está esta línea me indica el rango en donde ocurre la biestabilidad. Lo primero, todas las redes tienen biestabilidad. No es una cosa así como especial del conectoma humano, por lo menos con este modelo dinámico, la existencia de biestabilidad. Pero el valor al cual ocurre el salto hacia el estado de actividad, la posibilidad de un estado de alta actividad, que es este, G-, fíjense que es mucho menor para el humano, este es el humano original, y que todas estas redes binarizadas. Entonces, ya con binarizar la red, del rojo a lo azul, lo único que hicimos fue binarizar la red, ya perdimos algo. No se pierde mucho entre la red binarizada y la red aleatorizada binarizada. Y cuando hacemos la red de pequeño mundo, fíjense que este G+ se nos mueve para arriba. Entonces, bueno, hay todo una serie de análisis que hicimos que también no vamos a entrar en detalle. Acá están la distribución de grados en cada red. Pero acá el mensaje más importante es que ya con binarizar los valores, con hacerlos sí, no, en el fondo ceros y unos, algo perdimos. Entonces, volvamos a la red con peso, donde los valores ahora no son binarios. Ahora los valores tienen números, pero los aleatorizamos. Entonces, tomamos la red de humano y no cambiamos ninguna conexión. Lo que hicimos fue revolver los números, por así decirlo. Revolvimos los números que hay en esta matriz, manteniendo exactamente el mismo patrón de conectividad. Luego, lo mismo con las redes aleatorias. Tomamos las redes aleatorias binarias y a esas redes le colocamos los números aleatoriamente, los mismos números que tenía la red original. Lo mismo con la red de pequeño mundo. Nuevamente, no perdemos la multiestabilidad, la biestabilidad. Se hace mucho más variable aquí los valores de G+ y G-, los límites de la biestabilidad. Y seguimos con
el humano teniendo el menor valor de todos para el salto, al primer salto hacia la posibilidad de el estado de alta actividad. Fíjense lo que significa acá. Debajo de este valor no hay posibilidad de alta actividad en la red. Pero por encima de este valor, en el caso del humano, o por encima de este para el humano aleatorizado, etcétera, etcétera, o en el caso de este para el small world, por encima de este valor, la red tiene la posibilidad de existir en un estado en el que algunos nodos están en alta actividad. Y eso es lo que llamamos ignición. Ahora, la ignición se ha asociado a muchos fenómenos de percepción consciente, a fenómenos también de como esta magia que ocurre en la red, en el cerebro, cuando cuando una idea viene a la cabeza, cuando uno tiene una percepción consciente de algo, cuando uno dice, ahí está tal cosa. Entonces la ignición es un concepto que está como bien importante en lo que es el entender el funcionamiento de este mundo consciente en el cerebro. Así que es importante saber, interesante saber, fíjense que la sola conectividad empírica de un conectoma humano tiene algo distinto que permite este salto, esta ignición, de manera más fácil o requiere un acoplamiento menor que las otras redes. Pero eso no es todo, porque... me voy a adelantar un segundito. No me voy a adelantar. Sí, en realidad me voy a adelantar. Eso no es todo, porque vimos lo siguiente. Este es el número de nodos que están encendidos, por así decirlo, a medida que voy aumentando el acoplamiento. Entonces, claro, antes del G- hay 0, y aquí se produce el salto para el humano. Y fíjense que el salto involucra unos poquitos nodos, que de a poquito se van sumando más y más nodos. Mientras que en todas las redes aleatorizadas, y estas son incluso redes con peso, no son binarias, fíjense que el primer salto involucra mucho más nodos, es mucho menos gradual la cosa. Entonces, la organización del conector humano algo tiene que permite un acoplamiento, un reclutamiento de nodos más gradual en este fenómeno de la ignición. Y ya para ir terminando, simplemente acá hay un análisis que se llama el análisis del K-Core. En el fondo, uno analiza subredes que están íntimamente o fuertemente conectadas entre sí. Por ejemplo, esta red azul, todos estos nodos de acá están conectados entre sí al menos con 3 conexiones. Y este nodo de acá, que tiene 6 conexiones con el resto de la red, no pertenece a este grupo porque con este grupo está conectado solamente por 2. Entonces, uno puede hacer este análisis de definir, ¿cuál es la red más pequeña que está conectada con cierto número de conexiones? O cuando son redes ahora que no son binarias, sino que tienen un valor en sus pesos de conexión, ¿cuál es el valor más chiquito, la red más pequeña que tiene entre sí, entre todos los nodos, al menos cierto peso de conexión? En el humano, la subred más, es donde encontramos la subred más pequeña y con un peso de conexión entre ellos más grande. Y este core crítico que le llamamos, core crítico, primero que nada, se pierde con cualquiera de las manipulaciones de la aleatorización, se pierde inmediatamente, o sea, no aparece este core crítico de manera aleatoria fácilmente, sino que tiene que haber alguna cosa como en el desarrollo o en la evolución que lo hizo aparecer. Y segundo, este core crítico de 11 nodos conectados con un gran peso entre ellos, es exactamente el mismo número de nodos, los mismos nodos que son los primeros que saltan al aumentar el acoplamiento global. Y acá estaban los nombres de los nodos, pero da lo mismo. Y este gráfico de acá, esto era para demostrar que son los mismos nodos. Los que saltan primero con los que están conectados en este ignition core que le llamamos. Entonces, para resumir, para finalizar, los nodos que están altamente conectados y densamente interconectados son los que le dan forma a estos estados corticales y a las bifurcaciones de los cuales emergen. Este S-core, que es este núcleo de nodos que están altamente conectados entre sí, es exactamente el mismo grupo de nodos que aumenta la actividad o que salta y que tiene una alta actividad de la red en la bifurcación G- y le da la forma al estado de alta actividad de la dinámica colectiva. Y la organización graduada de este score, que es como hojitas, como capas de cebolla, ¿no?, en que voy agregando de a poquito los nodos,
también permite esta ignición de la red gradual. Sí, aquí termino. Antes de agradecer, quería pasar un pequeño aviso comercial de este meeting que teníamos. Bueno, nos pasó lo mismo que supongo que con Crone, lo teníamos planificado para 25 o 26 de noviembre, pero va a ser 23-24 de marzo, así que los invito a que anoten este link y lo visiten, que vamos a tener una serie de visitas. Son 6 investigadores extranjeros y somos 4 o 5 de acá, en que vamos a hablar de estos temas del conectoma, cómo se relaciona el conectoma con la actividad neuronal, mirada desde distintos puntos de vista. Está Olaf Sporns, que es uno de los ¿cómo se llama?, de los dioses de la conectómica, y otros. Alex Fornito también es bastante importante. Eso. Muchas gracias y perdón por haberme pasado unos minutos. Vamos a dar pie a un par de preguntas. Aprovechando la interesante charla. ¿Otro Patricio que tiene una pregunta? ¿Fabricio? Sí, gracias. Pensando también como robot que tiene conexión, me queda más o menos claro el comportamiento emergente de las redes para llegar a cierta multiestabilidad. La pregunta puede sonar medio pedante y todo, pero ¿cuál es la función que cumple la multiestabilidad para ver cómo se puede extrapolar eso a agentes, digamos, artificiales, desde mi punto de vista? Hasta el momento, o por lo menos para mí, la función son pura especulación. Pero, o sea, es una especulación súper razonable, pero no estamos, como quien decía, trabajando en tratar de poner la prueba científicamente. Y un poco sería esta cosa de que la red tiene un repertorio de configuraciones de actividad, de configuraciones de sincronía, que puede estar explorando constantemente, y en el fondo permite incorporar novedad o permite también recuperar de manera a veces espontánea, deseada o no, ¿cómo se llama?, una actividad, una memoria, tener un reservorio de cosas que puede hacer y que puede ser evocado de manera quizás mucho más fácil cuando viene el estímulo adecuado. De hecho, uno de los intereses que ahora vienen de investigación es perfecto, muy bonito todo esto, pero cómo se comporta esta red multiestable versus una no multiestable, por ejemplo, cuando la perturbo, cuando ahora le doy un empujoncito. ¿Qué pasa si la red tiene multiestabilidad o no? Etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de preguntas. Entonces, un poco, como te decía, y una especulación bien antigua, del 87, recuerdo un paper de... no me acuerdo, pero Freeman parece que era, en que él especulaba esta cosa de la reconfiguración de la red. Él iba más por el lado del caos, en el fondo, de que esta red que tiene distinto este repertorio de actividad permite, como quien dijera, excitarse, entre comillas, y cuando llega un ambiente nuevo, un conocimiento nuevo, un estímulo nuevo, y después buscar una reconfiguración dentro del patrón que tiene. Entonces, como esa riqueza dinámica permite riqueza de aprendizaje. Sí, sí. Sí, y en el fondo es una red que no sirve para un solo propósito. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por la presentación. ¿Cómo se podría emular un poco como la glía u otros factores como bioquímicos que no involucran, digamos, propiamente solo a las neuronas en un sistema como el que se muestra? Sí. Agregando ecuaciones nomás. O sea, no es desde un punto de vista, claro, uno lo puede hacer, como todo en la vida, con dos intenciones. Uno con una intención más mecanicista o más detallada, ¿no?, de cómo funciona esto, o de una manera un poco más fenomenológica. Es decir, todos los comportamientos, todos los componentes no neuronales en el cerebro tienen un papel súper importante en la mantención de la homeostasis, también, en comillas, recordar muchas cosas. Hay muchas cosas que se recuerdan a través de la glía, aparentemente, que se codifican ahí.
Pero uno los puede fácilmente en estos modelos incorporar con ecuaciones que pueden ser, como te decía, de hecho los mismos potenciales de acción se pueden emular de manera súper fenomenológica sin tener que ir al detalle de los canales iónicos que se abren y que se cierran. El mismo approach se puede tomar para estas cosas de la glía y tú puedes meter ecuaciones y eso te va a incorporar en tu red. Básicamente lo que te va a incorporar son mecanismos de homeostasis que te van a permitir que las neuronas no se queden pegadas disparando o que se queden en silencio. Te va a incorporar mecanismos de plasticidad con una escala temporal un poco distinta, quizás más larga, y eso, en el fondo, no te puedo dar la ecuación aquí, pero sí se puede. Mi pregunta es súper simple. Desde lo que nos estás entregando de este sistema Estable. dinámico, Sí. digamos, estable, ¿podrías especular que se pudiera regenerar los nódulos, las neuronas y los circuitos habiendo algún daño pensando en el humano? O sea, regeneración de neuronas en el humano hay, no en todas las áreas cerebrales, ya se está describiendo. En este momento recuerdo el sistema olfatorio, pero estoy seguro que están apareciendo. El sistema ejecutivo, de las Sí. funciones ejecutivas. Yo creo que más que regenerar neuronas en este caso, lo que la multiestabilidad permite es algo más conveniente quizás, y es que cuando se pierde alguna función, se puede rápidamente adscribir a otro circuito. Otro circuito puede tomar rápidamente el papel de algún circuito que se murió, de una neurona que sufrió, de un núcleo que se dañó. Y yo creo que ahí reside gran parte de la robustez de nuestro cerebro. O sea, claro, las lesiones cerebrales nosotros uno escucha, son súper dramáticas, pero todo el tiempo nuestro cerebro se está muriendo neuronas, porque no nos damos cuenta. Las personas que tienen enfermedades neurodegenerativas, los signos así más evidentes aparecen cuando el daño ha avanzado un montón. El cerebro resiste una cantidad de daño importante. Y yo creo que es gracias a este tipo de mecanismos en los cuales la red se puede rápidamente reconfigurar solita porque tiene un repertorio de actividades, tiene un repertorio de conectividades que está ahí, que está disponible. Un poco para mí, el éxito de la vida en la Tierra es tener un repertorio de cosas que están ahí y que me permiten parchar lo que va fallando. Porque las cosas fallan todo el tiempo en la biología. Yo tengo una pregunta. En los modelos que utilizas, entiendo que varían las conexiones que hay entre los nodos. ¿Sí? ¿Varían los pesos también en estos pruebas? En la primera parte que les mostré de la multiestabilidad, los pesos son homogéneos, son todos iguales. ¿Ya? Y son todos iguales y van desde 0 hasta 1, por decir algo, ¿ya? En escala logarítmica. En la segunda parte, el trabajo de Sami con el conectoma humano, ahí los pesos son distintos. Pues son esta red, esta matriz coloreada, es coloreada porque los pesos son distintos entre ellos y no es un valor aleatorio, es un valor que salió de la medición empírica de cuántas conexiones hay entre distintas áreas cerebrales. Sí. ¿Está bien? Sí, después te puedo preguntar. Muy bien, como Gracias, quieras. Patricio. Listo. Gracias a usted.